Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ingrid Klenner, soy fonoaudióloga de la División Otorrinolaringología del Hospital Elizalde. Y en esta primera parte vamos a hablar del tamizaje auditivo neonatal. ¿Sí? En una segunda entrega vamos a hablar sobre la parte diagnóstica. Muy bien. Entonces vamos a empezar eh, hablando un poquito sobre por qué es importante tamizar la audición. Es importante porque, en principio, la pérdida auditiva es la alteración sensorial más frecuente que encontramos. De hecho, tardó mucho más tiempo en tener su tamizaje, en que se justificara por qué y demás, que, por ejemplo, las enfermedades que se tamizan en el FEI. Sin embargo, es muchísimo más frecuente, porque la hipoacusia representa una emergencia de neurodesarrollo, ¿sí? Hay múltiples investigadores y trabajos científicos al respecto. Una de ellas, por ejemplo, es Anu Sharma, ¿sí? Que nos plantea que se generan cambios plásticos en el cerebro cuando hay una pérdida auditiva que no detectamos, diagnosticamos y en la que intervenimos. Y además porque la audición es la modalidad sensorial más efectiva para el desarrollo del habla y lenguaje. En este sentido, em, el tema de la pérdida auditiva es como un efecto dominó, ¿sí? Si yo no escucho bien, no voy a poder procesar en forma correcta la información que llega a mi cerebro, va a llegar incompleta, con fallas, etcétera. Y obviamente esa información que falla o que está incompleta va a generar baches en el desarrollo del habla y del lenguaje, y obviamente tampoco voy a poder procesar en forma correcta el lenguaje oral. Así que por todo esto, y hay varias más, es importante tamizar la audición. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es detectar todas las pérdidas auditivas, sino la pérdida auditiva permanente, de moderada en adelante, que justamente es la que impacta negativamente en el desarrollo del habla y del lenguaje. Va a haber pérdidas auditivas que van a quedar por fuera del screening, por ejemplo las leves, pero obviamente si bien hay que detectarlas lo antes que podamos, no son las que impactan tan negativamente, ¿sí? Va a haber algunos trastornos que por supuesto vamos a tener que luego determinar. Y aquí les presento un poco las fases, ¿sí? En todo este proceso, ¿sí? Para confirmar y demás la pérdida auditiva y poder actuar, pero siempre empezamos con la fase de detección, que es el tamizaje auditivo neonatal. Luego, si algún niño no pasa alguna de las fases en los tiempos y etapas que consideremos en nuestro programa de screening, se entrará en la etapa diagnóstica y, confirmada la hipoacusia, por supuesto vamos a tener que intervenir. Ahora nos vamos a centrar solamente en la parte de detección. Si miramos para atrás, ¿no? En hace algunos años, muchos años atrás, el screening estaba o tenía como objetivo incluir a los niños que tuvieran factores de riesgo solamente. Solamente se hacía el screening en esa población. Pero lo que se vio posteriormente es que el 50% de los niños con hipoacusia no tenían factores de riesgo. Por lo tanto, nos perdíamos a la mitad de la población, haciendo solamente tamizaje en los niños que tuvieran factores de riesgo. Así que hoy en día el objetivo es que ese tamizaje sea universal. Pero no por eso, eh, obviamente hay que dividir a la población, ¿sí? En dos, en aquellos que no tengan factores de riesgo y en aquellos que sí lo tienen. Los que no tengan factores de riesgo podemos utilizar, y ahora después vamos a hablar sobre las metodologías, podemos utilizar retenciones o potenciales evocados auditivos automatizados, uno u otro,
Si tenemos que optar por uno u otro, en general, el, el que podríamos recomendar serían los potenciales evocados auditivos, porque cubrimos mayor rango, tienen menos sesgo que las otras emisiones, y el seguimiento es menos riguroso. Eso no significa que un niño que pasa el screening, que no tenga factores de riesgo, no se lo tenga que volver a evaluar en alguna edad que corresponda, ¿sí? Pero no hay consenso y, bueno, como digo acá, es menos riguroso. En aquellos niños que sí tengan factores de riesgo, la técnica utilizada en general o que se sugiere es la técnica combinada, autoemisiones y potenciales evocados auditivos automatizados. Si lo mismo, no tenemos la posibilidad de realizar las dos, aunque sería más recomendable los potenciales. Y sí, aquí hay un seguimiento mucho más riguroso cuando pasan el tamizaje, porque son niños que tienen, primero, mayor chance de tener hipoacusia, mayor chance de tener afecciones del nervio, por eso es importante hacer los potenciales, y mayor chance de tener una hipoacusia diferida o de aparición tardía. Así que por todo esto es importante esto. Em, el hospital, al ser un hospital municipal dentro de la ciudad de Buenos Aires, está dentro de lo que es el programa de tamizaje universal de Ciudad de Buenos Aires, que es el PROTAUN, y el PROTAUN está basado o seguimos el lineamiento del Joint Committee of Infant Feeding, que es un comité norteamericano que cada tantos años genera lineamientos, guías clínicas, guías de procedimiento, con sugerencias y obviamente basadas en la evidencia. Y ellos tienen un listado de factores de riesgo que desde el 2019 es este, y todo niño que tenga un, un factor de riesgo o varios de este listado debe estar contemplado dentro de la población con factores de riesgo auditivo, ¿sí? Y tenemos que hacer lo que les comenté anteriormente. Aquí les dejo la cita para el que le interese profundizar. Como les digo, en el 2019 fue la última reunión. Y ellos en su guía recomiendan que en los bebitos sanos se pueden utilizar transmisiones o potenciales evocados auditivos automatizados. Fundamentalmente sugieren mayormente los potenciales, que en bebés con internaciones directamente sugieren realizar potenciales evocados, ¿sí? Ellos no recomiendan la técnica combinada, pero bueno, sino aunque sea el potencial evocado auditivo automatizado, lo más cercano al alta, o bien directamente una evaluación auditiva diagnóstica antes del alta. Y una cosa importante es que hay que respetar ciertos tiempos. Esto es muy importante, ¿sí? Hoy en día hay un desarrollo enorme con respecto a la tecnología y podemos desde muy temprano evaluar la audición de los niños, ¿sí? El Joint Committee nos hablaba hace un tiempo de que es importante que al mes esté hecha la detección, que a los 3 meses esté hecho el diagnóstico y a los 6 meses se intervenga terapéuticamente. Y esto no es caprichoso, sino que obedece primero a que cuanto más temprano nosotros podamos intervenir, menor deterioro en el desarrollo y el habla va a tener ese niño. Y además, porque cuanto más chiquitos sean, más fácil, ¿no? es de evaluar el niño. Así que por todo esto, ellos hablan de estas edades. Pero en el 2019 hicieron un cambio y todo aquellos países donde hubieran podido lograr este 1-3-6, la nueva meta consistiría en lograr el 1-2-3, es decir, que la detección se haga al mes, a los 2 meses el diagnóstico y a los 3 ya se esté interviniendo. Exactamente por los mismos que les dije anteriormente. Los estudios para el tamizaje auditivo, eh, por un lado tenemos las intervenciones acústicas por producto de distorsión, y por otro lado, como decía antes, las potenciales evocados auditivos automatizados. Ahí tienen las siglas en inglés.
Hay diferencias, obviamente los objetivos de cada una de estas pruebas son diferentes. En el caso de las autoemisiones acústicas, el objetivo es evaluar células ciliadas en cóclea, y está bien que se elija como prueba de detección o de screening esta prueba porque el 90% de las pérdidas auditivas son de origen coclear, ¿sí? Son muy rápidas, tienen mucha sensibilidad, pero obviamente hay sesgos, ¿sí? No es un test auditivo, porque en realidad no estoy midiendo umbrales auditivos, ¿sí? Estoy estableciendo si las células ciliadas en la cóclea funcionan o no funcionan. Se evalúan regiones específicas de la cóclea, pero tienen sesgos, como les decía, se afectan por ruido, por mala técnica, por patología del oído externo y oído medio. Así que bueno, hay una mayor tasa de referencia, por ejemplo, al otorrinolaringólogo por esto. Y no detectan patología del nervio y pérdidas neurosensoriales leves, ¿sí? Tienen menor sensibilidad y especificidad que los potenciales. Los potenciales bocados auditivos automatizados, el objetivo es evaluar indemnidad del nervio y vía auditiva y evaluar sincronía neural. Tampoco es un test auditivo, ¿sí? Yo puedo encontrarme con niños que tengan una audibilidad normal, es decir, que oigan bien, pero tengan una pérdida auditiva. Por ejemplo, una afección del nervio, ¿sí? Una afección del nervio es congruente con tener una audición normal, pero tener muchos trastornos cuando estoy en entornos ruidosos, con el habla, mucha distorsión, ¿sí? Y eso no implica que el niño, por ejemplo, los sonidos no los oiga. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, a plantear en cualquiera de estas dos pruebas ante no sé, no pasa decirle a los papás que no oigan. Es un registro de la actividad bioeléctrica del nervio y vía auditiva en función de un sonido. Evalúan información aguda, que es un poco el sesgo también, ¿sí? Y obviamente lo bueno es que se afecta mucho menos por patología del oído externo y o medio, y no detectan patología conductiva leve y pérdidas auditivas en zonas graves. Tienen mayor sensibilidad y especificidad que las otras emisiones. Simplemente este cuadrito es como para que ustedes sepan qué cosas pro y contras tienen cada una de las pruebas al elegirlas, ¿no? Estos son un poco los informes con los que se puede encontrar. Encontrar pueden ser estos dibujitos, sino a veces nos encontramos con los valores, por ejemplo, de autoemisiones. En el caso de también se lo conoce como ABR, el potencial evocado automatizado auditivo, en líneas generales pasa o no pasa, no tiene una intensidad fija, por lo tanto, no es como las autoemisiones que se pueden encontrar con valores, ¿sí? Aquí pasa o no pasa. Y quiero mostrarles un poco los protocolos. Cuando no hay factores de riesgo, como decía antes, puedo elegir un método u otro. En el caso de que pasen en ese primer examen, se le da el alta, ¿sí? Y el criterio a tener un seguimiento dependerá, por supuesto, de qué cosas nos encontremos más adelante, pero quizás si el bebito se tamizó al mes, al año podría hacerse un control, entre el año y los 18 meses un control, 3, 6, por ejemplo, podría ser un posible esquema. Esto es muy variable. En el caso de que no pasen, sí, se los va a repetir. En líneas generales, lo ideal sería repetirlo entre los 7 y 10 días, de si estamos en los tiempos correctos, por supuesto. Se las repite. En el caso de que al repetirlas pasen, hacemos el esquema similar a la anterior, y si no pasan, por supuesto, va a entrar dentro de la evaluación diagnóstica para confirmar la hipoacusia. En aquellos niños que tengan factores de riesgo, aquí ya vamos a realizar bien un potencial evocado automatizado auditivo, o ambos, ¿sí? Autoemisión y potencial, en técnica combinada, que sería como lo ideal. En el caso de que pasen, se les va a dar el alta, pero va a haber un seguimiento y una vigilancia continua, ¿sí? Porque tienen mayor chance de hipoacusia tardía, así que bueno, es importante
hacer un seguimiento bastante riguroso. En el caso de que no pasen, tenemos dos opciones. Si estamos más o menos dentro de los tiempos, que digamos no haya tenido una internación prolongada, entonces estábamos dentro del mes, eh, lo ideal sería, por ahí se podría hacer una segunda etapa de repetir el estudio, también en 7 días más o menos repetirlas. En el caso de que pasen, volvemos al esquema anterior, se le da el alta con un seguimiento. Pero otra opción que también se está barajando en varias guías es directamente, si no pasan a la primera, realizar una evaluación de tipo diagnóstica directamente, ¿sí? Ante un no pasa. Así que así se repite y no pase, o directamente vaya a una evaluación diagnóstica por el primer no pasa, bueno, voy a una evaluación para confirmar la hipótesis. Y aquí les quiero mostrar un poquito qué hipótesis diagnósticas podemos manejar, ¿sí? Ante posibles resultados si realizo el tamizaje con autoemisiones, si realizo el tamizaje con potenciales evocados automatizados o hago técnica combinada. En el caso de que yo realice el tamizaje basado en autoemisiones por producto de distorsión, si pasan ambos oídos, yo puedo estar segura de que el oído interno está funcionando bien, ¿sí? Células ciliadas están funcionando bien. E indirectamente puedo también corroborar de alguna manera, no es corroborar, sino tener como hipótesis, digamos, que el oído externo y el oído medio están funcionando bien, porque si no, no pasarían. Pero por supuesto, como el objetivo no es estudiar el nervio, del nervio no tengo idea, ¿sí? Eso nos queda como este signo de pregunta. Ahora, si no pasa uno o ambos oídos, aquí ya sí tenemos un interrogante en cada una de las partes del oído. No sé si es porque no pasaron porque hay algo en el oído externo o en el oído medio, no sé si hay algo en la parte interna, no sé si hay una hipoacusia muy importante, sí, que haga que el niño tenga, eh, que no pasen por un tema de no escuchar el sonido que se les envía. Así que aquí ya tenemos un problema. Y hay que pagar que, por supuesto, realizar otros estudios. En el caso de si basamos el tamizaje en potenciales evocados auditivos automatizados, aquí podemos estar seguros de que el oído interno, si pasan, ¿no? Ambos oídos, el oído interno está funcionando bien y el nervio también está funcionando bien, pero obviamente del oído externo y medio podría llegar a haber, por ejemplo, una otitis media con efusión muy leve, que el potencial no lo va a detectar. Obviamente que estamos hablando de un mal menor, digamos, no sería tan grave la cuestión. Pero, por ejemplo, si no pasa uno o ambos oídos, acá estamos ante lo mismo. Puede ser una alteración del oído externo y medio que supere lo leve, ¿sí? Que estemos hablando ya de una pérdida, por ejemplo, moderada. Puede haber una afección del nervio o puede haber una afección del oído interno, ¿sí? De la cóclea, o todo junto. No lo sabemos. También vamos a tener que entrar a realizar estudios de tipo diagnóstico. Y cuando usamos técnica combinada, quizás aquí tenemos un poco más de panorama, ¿sí? Un panorama mayor, más amplio. Entonces, cuando pasan ambos estudios, eh, mejor dicho, tenemos varios escenarios. Cuando pasan ambos oídos, cuando hay un oído o ambos, ¿no? Donde no pasa la autoemisión, pero pasa el potencial. Puede que pase la autoemisión en un tercer escenario y no pase el potencial. Y el cuarto escenario es que no pasen ambos estudios. Entonces aquí tenemos varias hipótesis, ¿sí? Esto no es diagnóstico, es hipótesis diagnóstica. Cuando pasan ambos estudios podemos estar casi seguros de que el oído externo, el medio interno y el nervio están funcionando bien, ¿sí? En el caso de que la autoemisión sea la que no pase y el potencial sí,
existe posibilidad de patología del oído externo y medio, ya que son las que mayormente las otomisiones se afectan, y podemos inferir que el oído interno y el nervio están funcionando bien. Cuando es la autoemisión la que pasa y el potencial no, aquí sabemos que el oído externo, el oído medio y el oído interno están funcionando bien, pero puede haber una afección del nervio que haga que los potenciales no pasen. Y cuando no pasan, aquí obviamente tenemos que hacer en realidad en las tres que no pasan tenemos que hacer una extensa evaluación diagnóstica, pero hay una fuerte inferencia de afección del oído interno, que por supuesto también podría ser a partir del nervio, que se puede sumar, y puede sumarse aquí también patología del oído externo y medio. ¿Sí? Aquí cualquier lugar puede estar afectado, o todo junto. ¿Qué pasa con el seguimiento en un niño que pasa el estudio? Y aquí tenemos un montón de guías, un montón de posibilidades, ¿sí? Si bien sabemos que hay que seguir esos niños, que tienen que tener una vigilancia continua, por lo que ya les conté, a veces las guías, depende de qué es lo con qué lineamiento nosotros nos encontremos, van a ser diferenciado esto. Entonces podemos o bien hacer determinadas evaluaciones de acuerdo a los hitos del desarrollo y lenguaje, y por ejemplo, acompañando las consultas pediátricas. Entonces un niño que pasa el screening al mes o dentro de los 3 meses y una internación prolongada y demás, quizás a los 6 meses puedo hacer un control, al año, año y medio, a los 3, a los 4, a los 6, etcétera, depende del programa. Pero es por tiempo, ¿sí? Por el tiempo y acompañando, por ejemplo, las consultas pediátricas. También podemos hacer un seguimiento por factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una alta chance eh, de una pérdida de origen genético, bueno, yo tengo que acompañar en determinados tiempos a ese bebé. Si hay un citomegalovirus congénito y sabemos que es congénito y demás, luego de realizar el tratamiento, bueno, voy a tener que acompañar muy seguido a ese bebé por las altas chances de hipoacusia de origen diferido, de desarrollo diferido, perdón. Así que esto es bastante también variable, pero sí o sí tenemos que hacer un acompañamiento y una vigilancia continua de estos niños. Como les decía, existen diferentes formas de seguir a los bebés o a los niños, y los tiempos van a depender de las guías, instituciones en las que se realiza el tamizaje, y dependerá también de la población, profesionales que realicen el seguimiento, etcétera. Existen edades críticas donde se deberían realizar evaluaciones, ¿sí? Donde ya no podemos utilizar técnicas de screening, sino que ya debemos tener que utilizar eh, pruebas objetivas y subjetivas diagnósticas. No hay consenso sobre cuál sería el mejor intervalo. La realidad es que hay un gran ausentismo y un porcentaje de tasa de abandono alto, cuando son niños que tienen muchos factores de riesgo, y no solamente están con la consulta auditiva, sino que realizan muchas consultas, sucede esto. Por lo tanto, hay que ver bien cuál es el mejor intervalo para no sobrecargar a los papás, porque esa es una realidad, y donde podamos detectar si aparece una hipoacusia, detectarlo más temprano o lo mejor posible. Y también existen determinados factores de riesgo que conviene seguir de cerca por su alta chance de pérdida auditiva permanente, o bien por tener una progresión o inicio diferido en infancia. Y entre ellos son el citomegalovirus congénito, infecciones tales como la sífilis, toxoplasmosis probadas, meningitis, la utilización de ototóxicos, recién nacidos que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿sí? Que ahí es una sumatoria de factores de riesgo, o una hipoacusia genética familiar probada. Esto es muy importante hacer ese seguimiento de cerca. Simplemente esto se los dejo
porque es está dentro de unas guías españolas que son muy interesantes. Para el que le interese pueden googlear en la CODP España, les aparecen las guías, y esta es una forma de verificar en determinadas edades de las consultas pediátricas que va a hacer el bebé, sobre si es necesario o no derivar al otorrinolaringólogo para una evaluación, y por supuesto con la fonoaudióloga para realizar las pruebas auditivas y valorar la audición. Así que simplemente a modo de guía. Bueno, ¿y cuándo debemos derivar al otorrino o pedir estudios auditivos? Primero, lo importantísimo en esto es prohibido esperar y ver. Esto hay que desterrarlo, ¿sí? Porque muchas veces justamente tirar la pelota para adelante implica perder tiempo valioso, ¿sí? Sabemos que el desarrollo del habla y del lenguaje tiene un tiempo que es vital entre que el bebito nace y empieza a tener estímulo de lo ambiental, con su mamá y demás, hasta los 3, en realidad el desarrollo del lenguaje es muchísimo mayor, pero en todo ese periodo hasta los 3 años es muy importante que estén expuestos al- a los sonidos, al habla, y obviamente van refinando las características hasta los 5 años incluso, ¿sí? Así que es importante no perder tiempo. Eh, Debemos derivar cuando un niño no realizó el tamizaje auditivo o bien no cumplió alguna etapa ante un no pasa, por ejemplo, ante la sospecha de los padres, los cuidadores o incluso del mismo profesional. Si ustedes tienen dudas, es importante valorar o derivar al otorrino, valorar la audición. En edades claves para el seguimiento, 6 meses, 12, 18 meses, 3 años, 5, 2, este es un posible esquema. Ante retrasos, trastornos del habla o del lenguaje, ante problemas escolares y siempre que se considere necesario. Así que gracias por su atención. Hasta aquí la primera etapa y nos vamos a volver a ver en la segunda parte, que vamos a hablar de diagnóstico. Muchas gracias.